Hola, muchachos. Hola, Padre Toño. Perdón la tardanza, es que esta cosa es mágica. Ya ve que no quieren luego, de repente. Sí, está muy lenta. Se les mete el enredo y ya no quieren. Oigan, me agarraron estoy de chacho. ¿Por qué de chacho? Estoy lavando, trapeando, barriendo. Ay, qué bonito niño. Por eso me van a ver aquí con todo fodongote. Ay, ¿y qué? No digo, para que no se asusten. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. No es que se metió el Borras, es el padre, pero pues es que anda de chacho. Pero es que le tocó día de qué hacer. Exacto. Hola. 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 ¿Ven que sí estoy de chacho? Ustedes no me creían. Pero Sí, pues qué bueno. Qué de verdad. guapo se ve de gorra. No, tú porque me quieres. Mucho lo queremos. Sí. Eso se nota. Dejen nada más, aquí pongo la presentation. Estamos en la lección 17, muchachos. 17, claro. Disculparán los 17. errores porque ya saben que luego cuando ya las hago deprisa, luego me salen errores ortográficos. Bueno, va. O la máquina escribe lo que quiere. Sí, luego que andan muy gringas, ¿ves? Y me tira así palabras en inglés y acá. Y tú, che. Oigan, hoy tampoco estoy transmitiendo, como verán, ando con mucha chamba. Lo transmitiré después de la chamba. Ustedes pueden. Entonces no se va a poder ver en la tele grande. No creo. Bueno. ¿Por qué? Dijo que no estaba transmitiendo. A menos que me esperen y ahí tengo que transmitir, pero pues ya nos va a quedar muy poquito tiempo. Está bien, padre. Bueno, lección 17. La verdad característica de los discípulos. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, del 31 al 47. Vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú déjame. Quiero hacer la oración, a ver. No te... Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. 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 ¿Quién quiere leer el texto? A ver. Léelo, doctor. Lectura. Y a los judíos que habían creído en él, Jesús les decía: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le replicaron: nosotros somos descendencia de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Jesús les contestó: les aseguro que quien comete pecado es esclavo del pecado.
El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo es quien permanece en la casa para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán libres de verdad. Yo sé bien que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, buscan matarme, porque en ustedes no hay lugar para mi palabra. Yo les hablo de lo que he visto junto al Padre, y ustedes también hacen lo que han oído de su padre. Ellos le contestaron, nuestro padre es Abraham. Jesús le respondió, si fueran hijos de Abraham, obrarían como Abraham, pero buscan matarme a mí, al que les he dicho la verdad que he oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes hacen las obras de su padre. Ellos replicaron, nosotros no hemos nacido de la prostitución porque tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían ya que salí y vengo de Dios, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué ustedes no son capaces de escuchar mi palabra? Es que tienen al diablo por padre y por eso quieren cumplir los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no perseveró en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla de lo que lleva adentro, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Ustedes no me creen a mí, que les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede probar que yo he pecado? Si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. Esto de nosotros no hemos nacido de la prostitución porque tenemos un solo padre, no lo entiendo. Sí, cuando Dios habla de la relación de Él con nosotros, hay una imagen de el Dios como esposo de la comunidad. Dios es el esposo y nosotros somos la iglesia, el pueblo de Israel. No solamente es el hijo, sino es la esposa. Ujú. Pues toda vez que una persona peca, se compara el pecado con un acto de adulterio. Ah, Entonces, los que hablan así se refieren a esa analogía. mm, Prostitución, pues porque siempre que hay un adulterio es una prostitución. claro que sí. Gracias, Padre Toño. En el versículo 33, que dice, nosotros somos descendencia de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, pero en teoría ya pasó Egipto, ya pasó Mesopotamia. Sí, o sea, eso de que no somos esclavos, pues sí, tienes toda la razón. Sobre todo porque aquí hay una, digamos, una incongruencia, ¿no? Porque probablemente ellos, uno de los graves problemas que se podría decirse es un arma de doble filo. Es el hecho de que el pueblo de Israel se creía el único pueblo sin comparación con otro, pero es una arma de doble filo porque Dios en la formación del pueblo sí hace él mismo esa distinción, pero el pueblo no entendió que era una distinción temporal, una distinción en la cual estaba esperando la madurez del pueblo para después enviarlo. Pero en el principio era una cosa como de que pues no te juntes con los otros, porque yo sé que si te juntas con los otros, en vez de tú jalarlos alrededor del camino, ellos te van a extraviar, como eso sucedió en la época de Salomón, ¿verdad? Salomón anduvo casándose ahí con las hijas del faraón y terminaron
volteándolo a adorar dioses paganos. Entonces, ahí se prueba que sí, Dios tenía razón. No era el momento. Pero llegó un momento, y creo que eso le costó mucho trabajo, inclusive cuando uno ve las primeras comunidades que uno lee los Hechos de los Apóstoles, el mismo Pedro que estuvo ahí con Jesús y que no era tan así, tan formado, tan fariseo y ni escriba ni estudiado, sí le costó trabajo. Ya ven todo lo que le pasó con Cornelio y todo lo que Dios tuvo que mostrarle para que entendiera que también los otros pueblos estaban incluidos. Entonces, esta idea como que obvia el hecho de que efectivamente fueron esclavos, pero no nada más fueron esclavos porque los otros pueblos les faltaran al respeto, sino porque verdaderamente fueron esclavos por infieles. Entonces, efectivamente Jesús afirma esto como diciendo, ustedes muy acá, muy presumidos de que somos libres, pero ¿cuántas veces fallaron, fueron fieles a la mentira y no a la verdad? Y por eso es que cayeron esclavos. No era simplemente la idea de una esclavitud material, sino que de alguna manera, si uno analiza el Antiguo Testamento y mucho de la ley, está escrito buscando signos visibles del pecado y signos visibles de las consecuencias de este. Entonces tú te das cuenta, por ejemplo, cómo, por ejemplo, la lepra está relacionada con el pecado ya de manera simbólica, porque si uno lo ve, realmente una enfermedad, y especialmente la lepra, pues no es que sea pecado, pero era una manera gráfica de mostrar el rostro del pecado y sus consecuencias. Lo mismo sucede con la esclavitud. O sea, Dios, no me van a hacer caso, van a ser infieles, van a ser adúlteros. Bueno, pues entonces los entrego para que entiendan que al ser así, lo único que están logrando es esclavizarse. Cosa que de alguna manera ya traspolado a nosotros, digo, aunque también llega a suceder la esclavitud material por el pecado, pero ya antes de que te metan a la cárcel o ese tipo de cosas, ya toda vez que tú pecas o toda vez que tú eres infiel a la verdad, ya eres esclavo. Entonces es una manera también gráfica y qué bueno que lo pones a relucir, ¿no? Porque sí, efectivamente, pues acá muy que no somos esclavos de nadie y cuántas veces, y esclavos por pecadores, y esclavos por mentirosos, y esclavos por infieles, y esclavos por adúlteros, entonces sí que se les cae. Gracias, Pedro. Mas, sin embargo, hay algo que sí es cierto y que nosotros tenemos que conservar. Dice aquí, no somos hijos de la prostitución. Eso es verdad. Y no somos hijos de la esclavitud. Eso es verdad. Por eso desdice y es contrario a nuestro linaje el ser estar en ahora sí que perdón que lo diga, ser prostitutos y el estar en la esclavitud. Efectivamente, el pueblo dice bien. Sin embargo, precisamente y todavía ahí en ese momento, si ya en algunos momentos habían sido infieles, pues en este momento más, porque nada más y nada menos que estaba ahí Dios mismo enfrente de ellos. Ya no le creían por mensos, por ahora sí que por prostitutos. Pero ciertamente Dios no nos creó para eso. Por eso es que nosotros, toda vez que nos esclavizan o toda vez que estamos en la falsedad o en el pecado, pues no somos felices. Gracias. ¿Qué más? ¿Seguimos ya? Otra pregunta, padre. Dime. En el versículo 47 dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Entonces, en teoría, si lo entiendo bien, es que se refiere a que el pueblo judío era de Dios, pero se fue, digamos que con el diablo. Y con Jesús se liberaron para regresar a ser de Dios. Es correcto. Pero ¿quién no era de Dios? Pues pasa que... Pero ¿quién no era de Dios entonces? Pues pasa que en realidad
lo que Jesús va afirmando es una situación de elección, porque efectivamente, por vía de Dios, si somos de Él, pero ahí está la situación de nuestra libertad, ¿no? Estos habían estado utilizando mal su libertad al punto de rechazar a Dios. Y Dios aquí muestra el profundo respeto por la libertad y cómo esa libertad sí tiene un impacto ya no solamente en el comportamiento, sino en el ser de las personas. Es decir, fíjate cómo hoy en día hay una equivocadísima tendencia a redimir al diablo y al redimir a los malos. Hay películas, por ejemplo, Maléfica, que dicen, ay, pues no era tan mala, era lo que pasa es que habían sido injustos con ella y pobrecita. Y luego salió esta serie de Lucifer, que también muestra a Lucifer, ay, no, Lucifer es la víctima, Dios es tan malo. No, 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 pobrecito. Y la verdad de las cosas es que toda vez que nosotros tomamos decisiones, y decisiones contrarias a la verdad, y decisiones contrarias a la de Dios, nuestra naturaleza también cambia. Y entonces ya no es de que, ay, pobrecitos, y ya fuimos víctimas en un momento, sino que ya no hay una situación de redención. ¿Por qué? Porque tú ya estás estableciendo en tu naturaleza lo que eres. El demonio no tiene chance de arrepentirse porque él ya ha decidido lo que él quería hacer. Y ya eso no impacta nada más en su libertad, en su acto voluntario. Ya impacta en su libertad, perdón, en su naturaleza. Entonces ahí está el gran peligro de nosotros tomar decisiones equivocadas, porque eso va a impactar ya no en nuestra libertad ni nuestra capacidad de decisión, sino en nuestro ser y en nuestra naturaleza. Por eso es que una vez que te has condenado, fíjate, dice José María Villa algo bien curioso y bien fuerte, dice, el infierno no está cerrado por fuera, está cerrado por dentro. La llave la tienen los presos, pero no quieren salir. Gracias, Padre. Eso está duro. Pero es la verdad. Ahí está. Híjole. Ahí está, precisamente por eso estas palabras, qué bueno que las enfatizan, porque de alguna manera ponen de manifiesto este tipo de cosas, ¿no? Es importante tenerlas en cuenta. Ujú. Es una sabia advertencia. Cuidado con Sí. tus malas decisiones, porque se te pueden quedar. Igual que uno cuando toma buenas decisiones, pues esa naturaleza se va quedando también. Todo en la vida, nuestras decisiones no dejan de tener consecuencias. Eso no debemos olvidarlo. ¿Qué más, muchachos? ¿Ya le seguimos? Sí. Sigamos, pues. A ver, leo el contexto. Vale. La controversia que se presenta en esta escena entre Jesús y los judíos que habían ya comenzado a seguirlo se debe a que ellos consideran a Jesús como un Mesías que viene a corregir los errores del pueblo para que vuelvan al camino de la ley de Moisés, por tanto al servicio de lo establecido. Jesús les explica que su misión va más allá del orden religioso. Jesús es un Mesías que supera amplia y sorprendentemente las expectativas mesiánicas del pueblo judío. Escuchar las enseñanzas de Jesús Maestro y permanecer fieles a su palabra es el camino para conocer la verdad plena, y ella traerá como consecuencia la libertad de los hijos de Dios y la certeza que estarán siempre en la casa del Padre. Ya ven que se pone medio gringa, ya pone misión con doble S y sin acento, dice mission. Chale. Oigan, esta parte es importantísima, ¿eh? Les voy a explicar que efectivamente, como dice el contexto, Jesús supera mucho la idea que tenían de Mesías, empezando por el hecho de que el Mesías que esperaban era un Mesías que iba a agarrar, iba a formar un ejército y le iba a poner sus cachetadas a los romanos. Pero además de eso, ponle que inclusive hasta aquellos
que eran parientes y amigos de los esenios, que les llamaban los pobres de Yahvé, los Anawim. Aún para ellos, el Mesías que aparece aquí es totalmente superior, porque aunque pudiera coincidir con el hecho de que del Mesías que viene a redimir, del Mesías que es pacífico, del varón de dolores, de aquel que es crucificado, del cual habla Isaías, etcétera, pero nunca se imaginaron, eso sí, esa sí no la vieron venir y nunca o sea, nunca esperaron eso, o sea, eso sí se salió de toda expectativa, que este Mesías era nada más y nada menos que Dios. O sea, una cosa es que venga un Mesías, una cosa es que sea muy santo y lo que tú quieras, y otra cosa es que sea Dios. O sea, hay una distancia abismal. Para nosotros, inclusive cristianos, todavía esto es una cosa que supera nuestras nociones de Dios. O sea, Jesús es un misterio que rompe muchísimos paradigmas, cuanto más al pueblo de Israel. O sea, de verdad sí, yo digo, con un poquito de respeto, ¿no? Que sí, Dios medio abusó de ellos, ¿sí? Así como que se fue demasiado lejos. Y a yo, con todo respeto, creo que estaba dentro del plan de Dios que ellos anduvieran así como que perdidos en el espacio, porque finalmente tenía que ser crucificado y tenía que suceder que ellos no lo entendieran. Así que se justifica, pero la verdad es que sí, también se justifica el hecho de que no lo hayan entendido. Era muy difícil, la verdad. Para nosotros es difícil, imagínate para ellos, ¿no? Bueno. Bueno, sigamos. Sigamos. Estructura del texto. Palabra, verdad y libertad son las características del discípulo de Cristo. Capítulo 8, versículos 31 al 36. La descendencia sanguínea de Abraham no es garantía de la verdad, sino la palabra del Padre encarnada en Jesús. Capítulo 8, versículos 37 al 47. Ahora, si se dan cuenta, hemos hablado de manera periferia, ¿no? Algunos comentarios, pero fíjate que la estructura del texto nos ayuda a resumir la idea de este pasaje, del cual podemos entresacar estas dos ideas importantísimas que están en la estructura. La cuestión de la coincidencia y la necesidad de la verdad y la libertad, cosa que hoy en día, hoy en estos tiempos está pues en boga, la quieren poner en conflicto, ¿no? O sea, verdad, de hecho hoy precisamente andaba platicando aquí en el Twitter con un chavo que hablaba de la libertad, de la verdad como si fuera algo misterioso y fuera de nuestro alcance, ¿no? Y no, la verdad es que, ahí digo, la verdad sobrenatural, pero la verdad natural que es autoevidente, que es la verdad que alcanza la razón, está muy relacionada con la libertad. No puede haber libertad sin verdad, ni verdad sin libertad. O sea, las dos tienen no pueden ir una sin la otra, porque entonces la libertad sin verdad estaríamos hablando de una situación irreal, desprovista y desconectada de lo existente y de lo natural. Esa desconexión, en vez de liberarnos, nos esclavizaría, porque entonces no nos dejaría ser felices ni ser nosotros mismos. Toda vez que nosotros faltemos fallemos o retrocedamos en nuestro proceso de ser plenos, pues entonces estamos siendo esclavos. Muy importantes estos principios, ¿verdad? Y que Jesús trae, no como diciendo, bueno, pues yo traigo la verdad, no, dice Jesús, yo soy la verdad. Entonces ahí está una cuestión también importante, ¿no? La verdad no es simplemente una adecuación de nuestra mente a la realidad, sino la verdad es una persona. Y lo real, inclusive el proceso de conocimiento que tenemos de lo real, él es el modelo de eso, el modelo del hombre y el modelo de todo lo creado, porque recordemos lo que dice la carta de los Tesalonicenses, todo fue creado por él y para él. Entonces, todo el centro de la historia y de la vida humana se centra en el Evangelio, que no es una filosofía, no es una ética, no es una moral,
no es una teoría, es una persona, como bien decía el Papa Benedicto, y la persona es Jesucristo. Por eso es que dice, yo soy la verdad y la verdad los hará libres. Por eso ahí viene la relación aquí de la segunda parte, que es la relación sanguínea, no, digamos, la verdad natural no es suficiente, porque uno podría decir, bueno, pues ya, como soy hijo de Abraham, como soy judío, ya la hice. No, a ver, aquí está el peso de las decisiones, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Nuestras decisiones pueden cambiar nuestra naturaleza y pueden destruir nuestra conexión con Dios, aún así que la tengamos naturalmente. Por eso insisto, Dios no es que sea una persona que tiene la verdad, Dios es la verdad. Toda vez que nosotros nos desconectamos con Dios, de Dios, nos desconectamos de la verdad y al mismo tiempo nos desconectamos de la realidad, nos desconectamos de nuestra naturaleza humana. Por eso es que cambia nuestra naturaleza. Contenido del texto. Escuchar a Jesús, palabra encarnada del Padre, es el camino para conocer la verdad y vivir la libertad de los hijos. La misión de Jesús es revelar al Padre para que conociéndolo lo amen y le sirvan. Por tanto, hay que dejarse conducir y para ello aceptar las enseñanzas de Jesús. Pero el aferramiento a las tradiciones como si fueran absolutas no permite entender el proyecto del Padre, con lo cual se alejan del mismo Padre Abraham, Padre en la fe cuya obediencia fue plena al plan de Dios. ¿Y de qué manera? Imagínense, entregando al hijo, bueno. Y estos pobrecitos pues no siguieron el ejemplo. Siempre, muchas veces el seguir a Dios pues implica un sacrificio, implica una entrega. Toda vez que, por eso le puse este cuate, porque pues toda vez que nosotros hacemos eso, pues nada más nos estamos escuchando a nosotros mismos y al cerrarnos perdemos el piso, no hay razonamiento, no, por eso esa mordida que tiene este pobre en el cerebro y terminamos esclavos de nosotros mismos. Claro. Meditar. ¿Estoy más apegado a mis tradiciones y conceptos sobre Dios o me dejo conducir por el Espíritu Santo mediante la escucha y meditación del Evangelio? Yo creo que de todo lo que hemos venido reflexionando, una de las cosas aquí importantísimas y propósitos ante una situación que probablemente nos sobrepasa es el hecho de ser dóciles, ¿no? Al Espíritu Santo, escuchar antes que nosotros simplemente plantear nuestras ideas, escuchar, porque finalmente lo que Dios nos plantea siempre va a ser mucho más grande, más hermoso. El Evangelio es para descubrirse, no para pelearse con él, ¿no? Vamos a orar. Sí, dime, decías. No, nada más es, o sea, las tradiciones son buenas, pero para llegar a cambiar esas tradiciones, bueno, hay muchas tradiciones buenas, pero para llegar a cambiar ese concepto de las tradiciones al concepto de meditar y dejarse conducir por el Espíritu Santo,
vía, bueno, a lo mejor la educación, ¿no? Ujú. Pero en los pueblos, pues es la tradición y no se mueven mucho de ahí. Sí, pero como se dice, ¿no? Las tradiciones son, precisamente viene de tradere, ir trayendo, ir llevando. Las tradiciones necesitan un discernimiento. Eso es muy importante entenderlo, ¿no? Por eso es que en la iglesia existe el discernimiento de los padres de la iglesia, de los obispos, que son depositarios de esas tradiciones y las van discerniendo y las van concatenando con lo, la revelación escrita a través de la escritura, etcétera. Y, y están también las tradiciones que son parte de la memoria del pueblo, ¿no? La memoria de los pueblos, que siempre pueden enriquecer el evangelio o pueden obstaculizarlo, por eso necesitan ser evangelizadas. Pues por eso ahí está, y es muy importante entender que probablemente las tradiciones, la escritura, inclusive el discernimiento magisterial, se podría decir que es el cuerpo de la situación, pero el espíritu, el alma de todo eso es el Espíritu Santo. De ahí está el círculo hermenéutico, ¿no? Porque dices tú, bueno, a ver, dice, fíjate, lo maravilloso y lo increíble de esto, ¿no? Se dice, la Iglesia Católica basa toda su enseñanza tanto en la tradición como en la escritura, la Sagrada Escritura. Pero curiosamente es la Iglesia Católica la que escribe la escritura y la que dice o dicta cuáles son los libros de todos los que se escribieron, los que sí son inspirados por Dios. Entonces ahí está un problema porque dices tú, a ver, si la iglesia se basa en la escritura, pero la escritura se basa en la iglesia, entonces ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Oh, problema. Y es ahí donde uno encuentra que la solución a ese dilema es que es lo que Jesús promete en el Evangelio, ¿no? Les dice a los apóstoles, si yo les dijera todo, no lo soportarían, pero vendrá el Espíritu y les explicará las cosas. Entonces, finalmente es el Espíritu Santo presente en la iglesia el que va haciendo o uniendo esos espacios o resolviendo esos dilemas, ¿no? Entonces, verdaderamente uno capta, según la analogía de la fe y según la práctica nuestra, de ver cómo todo lo que se dice funciona, pues te das cuenta de que verdaderamente el Espíritu Santo está ahí. Y es como toda ciencia, ¿no? La ciencia teológica es igual que cualquier otra ciencia. Todas las ciencias tienen fundamentos incomprobables que entran en este mismo dilema. Tú dices, bueno, a ver, matemáticas, se basa en el número, ¿no? Bueno, ¿y el número dónde está? ¿Existe en la realidad o existe en mi mente? ¿Dónde? ¿Existe realmente el número o es un invento humano? ¿Existe en la realidad o simplemente es una cuestión racional? La verdad es que los matemáticos no saben resolver ese problema, pero sin embargo tú sumas uno más uno y son dos. Funciona. Claro. Todas las ciencias funcionan así. Es decir, todas las ciencias parten de un presupuesto de fe. Los principios no los pueden comprobar, simplemente los dan por hechos. Y de ahí empiezan a trabajar y funciona. Pues igual la fe, lo mismo. Gracias, Padre. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradezco en mi oración la gracia de descubrirme hijo de Dios. Creo que esta tarde tenemos que meditar y tenemos que agradecerle. Yo te quiero agradecer, Jesús, por la libertad que me has dado al conocer la verdad que me has revelado, al permitirme descubrirla y descubrirme elegido por ti. Descubrir que puedo tomar la decisión de seguirte y con ello eh, encontrar cada vez mayor libertad al conocerte y conocerme un poco más. Te doy gracias por esta oportunidad de abrirme la mente, de abrirme los ojos y de darme la gracia, porque verdaderamente, pues, tus hijos judíos, pues no captaron tal vez la verdad porque pues no estaban preparados, no era el momento, y tal vez los elegiste para otra cosa.
Y verdaderamente te agradezco, sin mérito mío, que a mí me hayas dado esta oportunidad, porque sin tu ayuda, sin tu elección, podría haberme pasado lo mismo que a ellos, ¿no? Y te doy gracias por eso, porque no es un regalo inmerecido y te pido la gracia para poder responder a tan grande elección de tu parte. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado. Señor, te doy gracias esta tarde porque aunque todavía no me dejo conducir perfectamente por el Espíritu Santo, trato de entender, trato de dejarme, de escuchar tu palabra por medio del Espíritu Santo, meditando tu evangelio y conociendo más de ti, Señor, y sabiendo más de todo lo que se perdieron las personas que no te recibieron, y que nosotros tenemos la oportunidad de saber esto y podamos recibirte y podamos seguirte alabando y bendiciendo. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Yo te agradezco, Señor, porque todo esto nos lo revelaste por medio de tu Espíritu Santo y a los sencillos, no los educados ni a los que saben mucho, sino que exactamente por esa tradición que viene de la iglesia de todos los tiempos, pero de los que creen, de los que tienen una fe nata, casi, casi. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado sea, Señor, glorificado sea tu santo nombre. Bendito y alabado seas. Yo te agradezco, Señor, por la gracia por la libertad que nos das para poder escoger ser hijos tuyos, pero también por habernos enviado a nuestros padres, que también vía su ejemplo nos han hecho descubrirte y amarte. Bendito y alabado seas. Bendito Bendito y alabado Bendito y seas, alabado glorificado seas. sea, Señor. Chicos, me tengo que ir porque voy a misa. Sí, Padre, sí, Padre. Les agradezco su atención y su paciencia, porque de veras que son bien No, grandes. al contrario, nosotros le Bueno. agradecemos que venga con nosotros. Muchas gracias. Tenemos nada más esta última parte. Contemplar. ¿Qué mirada nueva provoca en mí el texto? Se abre en mi corazón y en mi mente el horizonte trascendente para descubrir la presencia de Dios en el mundo. El deseo de habitar por siempre en la casa del Padre. Qué lindo. Esta casita me gustó, ¿les gustó? Mira qué bonita. Sí, muy padre, muy padre. Debe ser algo así la casa del Padre, o algo más Gracias, bonito. Padre. ¿Mm? Gracias, Padre. Gracias a ti, por darnos Alex. sus... Les mando un Gracias, abrazo y nos un vemos. beso a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Les quiero mucho. Igual. Igualmente, bye bye. Bye. Bendiciones a todos. Bye. Igualmente para todos, váyale. Bye, bye.